Comenzamos el día de hoy, 26, jueves 26 de febrero. Ya se va a acabar el mes. 26, maldito reloj me engañó. 23, y no está raro. Lo tengo que arreglar. Como es de los viejitos, para viejitos. 23, ¿verdad? Dije, no, sí, pero no, ya se va a acabar. Sí, no, porque me extrañó porque termina la próxima semana el mes. Entonces, estamos a 23, jueves, viernes 24, sábado y domingo serían 25, 26, 27 lunes y termina el mes el día 28, martes. Ok, de febrero de 2023, ¿verdad? No, 26. Estamos dejando el tiempo. Ok. Como mi colega el Doc Brown, era físico también. Introducción al pensamiento crítico. El tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Se lo revisaron? Semana 3. Por cierto, antes, terminamos la primera parte del curso, que les comenté que el programa como tal, de manera oficial, está conformado por 4 grandes temáticas. La primera fue Introducción al Pensamiento Crítico. Fue lo que hicimos hasta la sesión anterior, el martes pasado. Por lo cual entonces procedemos a realizar la primera evaluación parcial. ¿Ya la revisaron? ¿Ya la vieron? ¿Alguna duda? ¿No? Son ensayo. Bueno, es como tipo ensayo. Sí, como ensayo, así es. Y hoy comenzamos nuestro segundo gran capítulo, que son los estándares intelectuales. O sea, ¿cómo piensa la gente? ¿Cómo piensa la gente? ¿Cuál es la forma promedio o estándar en la que la gente piensa y genera sus ideas? De ahí estándares intelectuales. ¿Cómo abordamos eso? Yo lo quiero abordar con algunas formas en las cuales la gente común y corriente, no importa si tiene formación, educación escolarizada básica, media, superior o posgrado, a veces, irrespectivo del grado de estudios, personas con diferentes niveles de escolaridad piensan igual. Interpretan el mundo de manera equivalente o con los mismos puntos de referencia, quizá por su tradición familiar, tradición social, tradición étnica, tradición nacional, y no con base en, dijimos que nuestro curso se llama así, Introducción al Pensamiento Crítico, pero le ponemos un complemento, es con base en, o vamos a decir basado en ciencia, para usar menos palabras, menos tiempo. Basado, introducción al pensamiento crítico basado en ciencia. ¿Sí? Conozco gente, personalmente, y he visto gente en muchos lugares del mundo, que tiene una formación profesional científica, usa el pensamiento científico para su trabajo, pero por ponerlo en palabras muy coloquiales, y los domingos va a misa. O los sábados a la sinagoga, o los viernes a la mezquita, o quizá se sienta y hace y no porque esté estudiando la teoría de la resistencia eléctrica,
¿sí? La resistencia se mide en ohms. ¿Sí? Es decir, y es más, su comportamiento con la sociedad, cómo se relaciona con la sociedad en la cual vive, puede basarse en esa forma de pensamiento religioso. ¿Sí? Se congrega con sus amigos de la fe religiosa correspondiente, se llaman entre sí paisanos, por decir algo, o hermanos, algunos, aunque no tengan relación familiar. Es decir, su marco de referencia para la convivencia cotidiana no es científico, sino que es incluso quizá profundamente religioso. Por ejemplo, la persona que encabezó el desarrollo de la primera píldora anticonceptiva era un hombre profundamente católico. Y en ese momento histórico, la Iglesia Católica no aceptaba los métodos o las intenciones de la anticoncepción. Las tenía incluso etiquetadas como pecaminosas. Y sin embargo, esta persona, este investigador católico, los domingos iba a misa, trabajó en el desarrollo de la primera píldora anticonceptiva. De alguna manera era capaz de poner sus dos motivos en la vida, vamos a decir, porque era profundamente religioso, ¿sí? Vivía su vida religiosa, pero también su vida profesional, cada una como en cajones diferentes. Era capaz de discernirla así. Hay gente que no lo es tanto. Por otro lado, también hay personas con formación científica que quizá son ávidos a comprar billetes de lotería. O van a los eventos, a los casinos donde se practican juegos de azar. E incluso cuando apuestan, siempre apuestan a ciertos números, vamos a decir. ¿Por qué? Porque son los que les dan buena suerte. También he escuchado colegas que dicen, no, pues ya leí mi horóscopo, soy cáncer y entonces tengo que ver, a ver, ¿eres cáncer o tienes cáncer? Tal vez no fue un comentario muy... bueno, ok. Es decir, hay formas no científicas con las cuales la gente se conduce por la vida. No por eso totalmente irracionales. Y otras sí son completamente irracionales. ¿Cómo distinguirlas y cómo incluso tratar con ellas? Cuando uno se conoce, se concibe y se acepta y se busca como una persona con formación profesional en ciencia. Y yo les voy a decir, quizá yo esté en el otro extremo. Yo trato lo mejor y lo más que puedo de conducirme con base en esto, más allá de mi espacio profesional. ¿Sí? Estudié la carrera de biología, hice la maestría en biología experimental, realicé mi tesis, presenté el examen, de ahí continué con la trayectoria doctoral, hice mi experimentación para confirmar mi hipótesis doctoral. Finalmente, según yo, las conclusiones apoyaban mi hipótesis y entonces propuse una tesis con mi trabajo doctoral. Presenté el examen, no me dijeron el jurado que está enfrente, no me dijo, Raúl, estás loco, al menos es absurdo lo que propones. Curiosamente, los de la editorial a donde di el artículo para publicarlo como paper, sí me dijeron que estaba yo loco, no lo aceptaron, ellos se lo quieren, y yo me perdí ese paper. Y bueno, son cosas que pasan en la carrera científica profesional.
Pero no solamente usé el pensamiento científico para mi trabajo profesional o mi formación profesional, porque es ese proceso de pasar por una licenciatura en ciencias, luego un posgrado a nivel de maestría y luego otro posgrado a nivel de doctorado, es apenas el inicio de la formación para llegar a ser un científico profesional de a de veras. Podríamos llamar que un profesional, podríamos decir que es aquella persona que cobra por lo que hace. Puede ser una definición práctica, pragmática y real. Un profesional es el que cobra por lo que hace. Vive de ello, quizá cobra y no vive de ello. Un maestro mío, lo escuché mencionar en alguna ocasión, que según él, un profesional es la persona que hace, un profesional de algo es la persona que hace eso todo el tiempo. Casi como pasión, no como profesión ni como afición o hobby, sino lo hace todo el tiempo. Y entonces me entendí el que yo trato de usar esto no solamente en mi trabajo, sino en mi vida cotidiana. A veces me dicen, ya para, ¿sí? Sobre todo mis hijas, ¡ay, papá! Pero bueno, en fin. Ojo, eso no ha evitado que yo haya pasado experiencias desagradables, algunas muy desagradables, o que no haya tenido yo errores, o que no haya metido la pata hasta acá. Sí, he cometido errores muy graves, hasta después digo, Raúl, ¿cómo eres menso? Tú que estudiaste ciencia, ¿no te diste cuenta? No me di cuenta. Entonces, una ventaja de eso es que uno tiene la posibilidad de usar esto para hacerse responsable de sus acciones. ¿Sí? Fue mi error. Yo fui el que armó la situación para que ocurriera eso. Me quita como herramienta o como arma el dedo flamígero de culpabilidad hacia los demás. Me permite hacerme más responsable de mis actos y menos irresponsable de ellos. Pero es algo de lo cual debo tomar conciencia, porque también he conocido colegas muy irresponsables. Algunos los he conocido al enterarme de sus casos y otros los he conocido para acá. Muy irresponsables. Y todos con una excelente formación escolar y profesional científica, pero no se hacen responsables de sus actos o de en los que ellos pueden estar de alguna manera relacionados. Bien. Entonces vemos que el pensamiento científico basado en ciencia, como nos mostró la película de Dos hombres en pugna, es algo que se puede usar para la vida cotidiana o incluso en la vida cotidiana para casos tan importantes como en el que nos muestra como argumento la historia de la película o de la obra, porque empezó realmente como una producción para televisión. Fue escrito originalmente como un guión para un programa de televisión en la década de los 50 en los Estados Unidos, 12 Angry Men, 12 hombres en pugna. Después se hizo, precisamente Henry Fonda hizo la adaptación para cine y posteriormente se hizo la adaptación para teatro. E incluso he podido ver que ha sido puesta en escena en México en años anteriores. Muy interesante porque, como hemos mencionado, el sistema jurídico mexicano es diferente. Pero pues, como obra y como experiencia y como cultura es muy interesante. ¿Levantaste el dedito o me diste la mano nada más? Okay. Vemos entonces que un arquitecto, quizá por su formación profesional, fue el que tuvo un poco más de pensamiento científico basado en ciencia. Hasta hicieron experimentos, ¿no? Hicieron una posible reproducción de cómo se habría desplazado el anciano de su cama hasta la puerta para abrirla y ver al muchacho supuestamente huyendo del departamento donde ocurrieron los hechos. Ese fue un experimento, no fue el único,
Otro fue cuando el arquitecto les mostró pues una navaja igual a la que se usó en el caso del homicidio y les desmontó el argumento de que era una navaja muy rara, única. Dice, no, pues la compré en la tienda de empeño de la esquina. O sea, más de una persona pudo haber tenido una navaja como esa. Y no solamente el aspecto físico del arma homicida, sino el cómo se debió haber usado para llevar a cabo el homicidio. Hacen un experimento, la primera persona que lo lleva a cabo toma la navaja como he visto que algunos toman las pipetas serológicas de vidrio cuando se las dan por primera vez, algunos compañeros, ¿sí? Las toman así, porque están acostumbrados a usar la pipeta digital, electrónica o mecánica que se maneja con el pulgar. No, la pipeta serológica de vidrio se usa con la boca, así, o con la propipeta de goma, de látex. Igual, la navaja no se usaba como puñal, como era una navaja de resorte, se usaba apretando el botón y ¡paz! Y se usa de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, por lo cual la herida era diferente. Quizá el homicida real era una persona de mayor estatura que el hijo del difunto, que era más bajo de estatura que su padre. Entonces, todo eso es usar el método científico, pensar basados en ciencia, aunque no se tenga formación científica formal. Es lo que nos permite eso. Pero, como lo he dicho, a pesar de una información científica, muchas veces la gente piensa y actúa acientíficamente, ya no solamente contracientíficamente. O incluso, a veces se usa el método científico, llamemos, y así lo voy a poner, hay quienes usan el método científico, la herramienta, veámoslo así, para sustentar argumentos falsos, para sustentar falacias. Falacias porque probamos que el argumento, aunque está construido con herramientas científicas, la conclusión es falsa. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, ¿cómo lo demostramos? Para eso me gusta usar algunos ejemplos que se han hecho muy populares en los últimos 50 años. Uno de ellos podría ser el de los ovnis. Por ejemplo, mucha gente afirma que existen seres extraterrestres que han venido a la Tierra y vienen en ovnis. Bueno, ovni no exactamente, porque un ovni es simplemente un objeto volador no identificado. Algo que está allá arriba, lo veo arriba, veo que se mueve de alguna manera, es un algo, es un objeto. Si se mueve en el cielo, pues podría estar volando, sería un objeto volador, pero como no sé qué es un objeto no identificado. Es un objeto volador no identificado. De eso a que sean enanitos verdes que vienen de Marte a invadirnos, hay un mundo de diferencia. Esa sería una falacia por ignorancia, de las que ya revisamos previamente al principio del curso, como herramientas para el pensamiento crítico. Lo primero que vimos fue qué es el pensamiento crítico y cuáles serían algunas herramientas para pensar críticamente. Por ejemplo, la identificación de falacias, los instrumentos de la lógica para la identificación del argumento, del discurso, para la construcción del discurso. Ahora apliquemos eso al pensamiento común, a la forma de interpretación en la cual la gente interpreta el mundo.
Pero abordemos específicamente, porque sería lo más fácil, donde aplicar esas herramientas del pensamiento crítico, sería tratando de identificar argumentos que al menos hay evidencia que muestra que son falsos, aunque están sustentados mediante herramientas de la ciencia, ya sea métodos de la ciencia directamente, técnicas científicas o estructura argumental de tipo científico. Uno muy común, pues tiene que ver con la playera que traigo hoy. ¿Y había un frase? ¿Qué dice aquí? Sí, no, no soy yo, aquí debería decir Alba. Esta se pusieron las empezaron a promover, se pusieron de moda cuando se cumplieron 50 años del primer descenso de humanos sobre la superficie de la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, dicen que en 1969. Dice la historia, dato histórico, el 20 de julio de 1969, dos personas caminaron sobre la Luna. Ese es el dato histórico. Afirmación hecha mediante el método científico. Esto es falso. Fue una conspiración. Lo filmaron en Las Vegas. Lo interesante es que usan algunas de las evidencias del hecho histórico para afirmar que es falso, haciendo una revisión usando el método de la ciencia, el método científico, vamos a decir. O sea, se toman las evidencias y las ponen a prueba. La primera de ellas es quizá esta fotografía o alguna similar a esta. ¿La habían visto? Sí. ¿Sí? Pues es la pareja de Armstrong, Buzz Aldrin. Bueno, se llamaba entonces Edwin Aldrin. Pero su hermana menor de niño, cuando era niño, le decía Buzz. Entonces fue su apodo, Edwin Buzz Aldrin. Finalmente, después de estos hechos, Edwin Aldrin fue a un notario o fue a un asunto legal en los Estados Unidos y pidió que cambiaran su nombre de acuerdo al que tenía en su acta de nacimiento, y ahora se llama oficialmente Buzz Aldrin. ¿Sí? Ese es el verdadero Buzz, no el de la lucecita parpadeante. ¿Sí? Bueno, está publicada, se dio a publicar en julio de 1969, después de que regresaron a la Tierra. Dato histórico. Estuvieron casi un día en la Luna desde que la nave se anunció que había descendido hasta que se anunció que había despegado de la superficie lunar para regresar a la Tierra. Al regreso de la Tierra, llevaron cámaras fotográficas para tomar fotografías, llevaron cámaras de cine de 35, no recuerdo el formato, pero llevaron cámaras de cine sin audio, cine sin audio, para poder tomar películas, y llevaron una cámara de televisión que se acababa de desarrollar, creo que General Electric
o Philips, una de las dos empresas, no recuerdo cuál exactamente. Una cámara de televisión en blanco y negro. Entonces, las imágenes que nos proyectaron en la televisión en el mundo y que yo tuve la oportunidad de ver en la sala de casa de mis papás, tenía yo, julio del 69, tenía yo 8 años. Recuerdo haber visto a unas figuras así medio fantasmales, en negro, gris, tonos de gris y blanco, moviéndose en un paisaje muy oscuro, con mucha luz abajo. Muy oscuro, con mucha luz abajo. Pero las imágenes eran en blanco y negro. Estas fotografías las pudimos ver porque las publicaron los diarios, las revistas, hasta después de que regresaron 3 días después. El 24 de julio regresaron, descendieron, acuatizaron en el Océano Pacífico. Ahí los rescató un portaaviones, los llevaron a Hawái. Tuvieron que llenar un formato de entrada al país. Sí, porque habían salido del país y tenían que pasar por migración. ¿Sí? Está el documento en donde la Oficina de Migración de Estados Unidos certifica que esos 3 ciudadanos americanos habían regresado a territorio norteamericano después de haber salido del planeta. Hay quienes afirman que esto es falso, que esto no ocurrió, y usan argumentos de tipo científico. ¿Cuáles serían los argumentos de tipo científico? La sombra. ¿Cuál? La sombra yo me acuerdo que decían que no se proyectaba así la sombra y que por eso podía ser un foco. Es una fotografía. ¿Dónde está la fuente de luz para la fotografía? En el flash de la cámara se traía flash. Las cámaras no tenían flash. Entonces el sol. Debe ser el sol. Bien. ¿Dónde ven ustedes la mayor incidencia de luz? Arriba, a la derecha. Al lugar en el que llegaron, en el que se dice históricamente que llegaron a la Luna, correspondería en ese lugar sería el amanecer, poco después del amanecer lunar sobre la superficie de la Luna en el mar de la tranquilidad. Por eso, si uno se levanta temprano y al amanecer, pues ¿cómo son las sombras? A uno le ilumina el sol y la sombra que proyecto es larga. ¿Sí? Conforme el sol va ascendiendo en cuanto a posición relativa, la sombra se va acortando. Cuando se acerca el ocaso del día sobre la Tierra, pues la sombra se empieza a elongar, a ser más larga, hacia el otro lado si yo no me he movido, pues está difícil que no me mueva todo un día, ¿no? Bueno, si veo un poste, pues primero la sombra que proyecta es larga, se va acortando, dependiendo de la época del año puede o no verse sombra, cuando está el sol en la parte más alta respecto a la persona, y luego la sombra se elonga hacia el lado opuesto hasta el ocaso. Dije, el ocaso. ¿Sí se entendió, verdad? El ocaso, no le peguen la L. Esto tendría que ver quizá con esto. Los que dicen esto, cuando ya se permiso. La fuente de luz está hacia la derecha de donde vemos la fotografía y se ve hacia arriba. Es más, se puede calcular por trigonometría con la estatura de Bose Aldrin y la estimación de la longitud de la sombra. Aquí desafortunadamente la sombra no se ve completa. No la de Bose Aldrin, pero se ve otra sombra. Ve pasando la fotografía a ver si encuentran la sombra. ¿Dónde está? Hay otro argumento que usan mucho. Tengo aquí otra fotografía de otro astronauta en la Luna, posterior a esa, años después de esa, o no, de la segunda misión. Esa fue Apolo 11. ¿O no? Sí está esta.
Esta fue la última misión en diciembre de 1972. En diciembre, no recuerdo el día, pero el 7 de diciembre de 1972, el 7 de diciembre de 1972, salió o despegó Apolo 17. Bueno, esto fue Apolo 11. Apolo 17 despegó el 7 de diciembre de 1972 rumbo a la Luna como la última misión lunar tripulada, sí, con personas a bordo. Y desde entonces ningún humano ha regresado. Ese es uno de los argumentos, usando el método científico, que usan quienes afirman que eso fue falso. Porque dicen, es que desde 1972 no hemos regresado, o nadie ha regresado a la Luna. Y fue con tecnología de hace más de 50 años. En cambio ahora tenemos mejor tecnología, tenemos computadoras más poderosas, tenemos internet, tenemos autos Tesla, que incluso han lanzado hasta el espacio, ¿no? Sí vieron a Elon Musk lanzando su coche Él quería enviarlo a Marte, pero les falló, se quedó en órbita solar. Quería ser el mejor comercial, ¿no? Pues fue un comercialote, dime, y lo pagó él de su bolsa, con sus propias empresas. El cohete que se usó lo fabrica su empresa, por ejemplo. Entonces, realmente fue un negocio para él publicitario. ¿Por qué, a pesar de toda esta tecnología, desde 1972 nadie ha regresado a la Luna? Afirman, esto tiene un nombre, como se afirma que fue una conspiración, esta afirmación. Esto se conoce como la conspiración lunar. ¿Qué es una conspiración? Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer algo en beneficio propio y perjuicio para alguien más. Es una conspiración. Entonces, quienes afirman esto dicen que el gobierno de los Estados Unidos, los miembros del gobierno de los Estados Unidos, se pusieron de acuerdo para engañar al pueblo americano. Solamente ellos. Pues qué mensos. No, hay quienes en otros lugares del mundo afirman lo mismo y dicen que no, también nosotros nos engañaron a todos. Fue una conspiración para engañar a la humanidad. Porque en esta otra fotografía, que es de la misión Apolo 17, tiene algo común, semejante, en el aspecto a aquella fotografía de Buzz Aldrin. ¿Cuál es? Aquí se alcanza a ver un poco más la sombra del vehículo. ¿Sí? Lo que vemos es que, en todo caso, al menos aquella misión y esta se llevaron a cabo en hora lunar y en horas muy tempranas, porque las sombras son muy largas. Entonces, podríamos, con base en un seguimiento hacia atrás en el tiempo, tratar de verificar cuál era la fase de la Luna el 20 de julio de 1969 o el 11 de diciembre, que es cuando se despegaron. El 7 de diciembre deben haber llegado a la Luna 3-4 días después. ¿Sí? Apolo 11 despegó de la Tierra el 16 de julio y llegaron a la Luna entre el 19 y 20 de julio. Finalmente, cuando caminaron, fue día 20. Cuestión de horas, por eso pasaron de un día a otro. Entre el 19 y 20 caminaron sobre la Luna, el mismo 20-21 regresaron a la Tierra. Apolo 17 despegó el 7 de diciembre, el 11 de diciembre llegó a la Luna,
estuvieron 3 días allá, o sea, del 11 al 14, y para el 17, 18 de diciembre regresaron a la Tierra. Podríamos ver cuáles eran las fases de la Luna y cómo estaría la iluminación sobre el sitio en el que se dice que descendieron, en el Mar de la Tranquilidad, en la región de Taurus-Littrow, Apolo 17, cómo estaban sobre la superficie lunar y cómo estaría la incidencia de luz. Ese sería el contraargumento. Si el ángulo de la iluminación corresponde a la posición del lugar respecto al Sol, podríamos entonces contraargumentar a esto. Finalmente, tanto quienes proponen esto como quienes proponen esto usan el mismo método científico para poder apoyar sus conclusiones, vamos a decir. El argumento se construye por el mismo método. ¿Dónde está el detalle para saber cuál de las dos es cierta y cuál de las dos es la falacia? En la coherencia de la interpretación de la evidencia. Lo importante no es tanto la evidencia per se, sino la interpretación de la evidencia. Les decía, otro argumento de algo que se ve en esta imagen, y no en la sombra, que apoyaría esto, como en la imagen de la fotografía de Aldrin, es el hecho de que acá arriba, cómo se ve lo que sería el cielo lunar, completamente negro. Y ahora en la Ciudad de México, en la noche, si volteamos para arriba, ¿qué vemos? La afirmación de los conspiracionistas lunares es de que esto es falso, porque no se ven estrellas en el cielo de la luna, y con mayor razón para ellos, si además, bueno, aquí vemos pocas estrellas. ¿Por qué? Por la contaminación atmosférica, pero además porque la atmósfera misma nos impide ver más estrellas. Si en la luna no hay atmósfera, deberían verse estrellas. Es su argumento, su interpretación de las fotografías. Ahora, su interpretación es apropiada o inapropiada, correcta o incorrecta. Para eso lo que tenemos que revisar no son las fotografías, sino el principio con el que se justifica la conclusión. La fotografía es falsa, porque no se ven estrellas. Podríamos tratar de contestar o argumentar por qué no se ven las estrellas si nosotros interpretamos que esta es una fotografía real. ¿Por qué, usando una cámara fotográfica existente en 1969, no se ven estrellas? Esta es una cámara fotográfica similar a las que usaron los astronautas de las misiones Apolo. En las misiones y los proyectos previos de la NASA, ¿sí?, en los primeros vuelos espaciales, no usaron ese mismo tipo de cámaras, usaron cámaras más parecidas a las cámaras de 35, usaron cámaras de 35 milímetros. Esta no es una cámara de la que se llama tradicionalmente de película de 35 milímetros. Esta es una película que de hecho tiene más o menos este tamaño, de este cuadrado. ¿Alguien tiene por ahí una regla? Sí. A ver, mídela. ¿Cuánto mide el cuadrito? A partir de aquí, De esta orilla a la opuesta. ¿Cuánto mide? 6 centímetros. 6 centímetros. Estas cámaras usaban una película
de 6 cuadrados, una película de formato cuadrado, el cuadro, la fotografía, terminada con un formato cuadrado de 6 por 6 centímetros. Se conocen como cámaras de 6 por 6 o de formato amplio o grande, que se usaban en esos tiempos y todavía hoy en día las usan los fotógrafos profesionales para publicidad. Porque al ser una película grande, con superficie grande, se pueden tener fotografías con mayor resolución, mayor fineza en la calidad de la imagen. Incluso considerando el concepto actual de los píxeles, que son los puntos en la superficie, los puntos que construyen la superficie. Las otras cámaras que se usaban, ya casi nadie las usa, son las llamadas de 35 milímetros. Las cámaras de 35 milímetros, la película de 35 milímetros, es una película que tiene 35 milímetros de ancho y 2 tercios en el otro lado. Estos son 2 tercios de los 35 milímetros. Y aquí son 35 milímetros. Y aquí son 2 tercios de los 35 milímetros. Y esto era la película, que además aquí tenía los orificios por los cuales se corría la película en la cámara. Con unos engranes en el rollito. Eran cámaras de película o rollo fotográfico, o un rollo de película fotográfica. En estas usaban rollos de película fotográfica de 60 milímetros o de 6 centímetros. Sería entonces de, vamos a decir, un formato casi del doble, de 6 centímetros por 6 centímetros. Y esta era la película. También tenía aquí sus orificios para los dientes, con los cuales, con los engranes, se iba corriendo la película en la cámara. En este caso, con una palanca. Aquí está. Las cámaras entonces que usaron para tomar las fotografías eran de este formato, de 6 por 6. ¿Por qué? ¿Para qué? Les digo, en las misiones anteriores usaban cámaras de 35 milímetros. De hecho son más pequeñas, son más ligeras. Por eso es que se las daban a los astronautas, y ya que desde arriba tomas muchas fotos. Y pueden ustedes actualmente encontrar en internet, tanto en los sitios web de la NASA como en otros sitios, las fotografías que tomaban los astronautas en las misiones Géminis para acá. En las misiones previas de la NASA, del proyecto Mercury, prácticamente no tomaban fotografías, porque eran vuelos de prueba para ver si primero se podían sobrevivir al vuelo, después si podían hacer cosas útiles en el espacio y cuánto tiempo podrían llegar hasta ahí. Ese fue el proyecto Mercury. ¿Se puede viajar al espacio y sobrevivir? Sí, fue la conclusión. En ese momento ya estaban en competencia, bueno, de hecho ya estaban antes en competencia con la Unión Soviética, no solamente para hacer vuelos espaciales, sino para ir a la Luna. Ese fue el objetivo del segundo proyecto espacial de la NASA, el Géminis. Fue aprender a lo necesario para ir a la Luna. El detalle es que para ir a la Luna tarda uno al menos 3 días, de 3 a 4 días. Entonces habría que ver si podría una persona, cuánto tiempo, bueno, una persona, varias personas, 2 o 3, podrían sobrevivir en el espacio el viaje a la Luna, ¿de cuánto duraría? ¿Cuánto duraría un viaje de ida y vuelta a la Luna? Una semana. Una semana, 7 días. Los vuelos de las misiones del proyecto Mercury no fueron tan largos.
fueron de 2-3 días. Incluso en ese momento las misiones espaciales soviéticas eran iguales, tenían también la misma duración. Posteriormente, tanto los soviéticos como los norteamericanos se pusieron a experimentar si podían llegar a sobrevivir una semana o un poco más en el espacio exterior fuera de la Tierra. Si Apolo 17 estuvo 3 días en la Luna y partió el 7 de diciembre, ¿cuántos días estuvieron fuera de la Tierra? 3 días de ida, 3 días en la Luna, 3 días de regreso, más por ahí unas horas más que tuvieran otros días, 10 días. 10 días más de una semana, semana y media fuera de la Tierra, con todo lo que eso implica. Sin atmósfera que te proteja de los rayos X, y de otras cosas que hay allá afuera, y para las cuales la atmósfera nos representa una protección. No solamente la atmósfera, sino la misma magnetosfera, que también nos protege de otros fenómenos solares, como las eyecciones de masa coronal, este tipo de cosas, las cuales están formadas por partículas de alta energía, ionizantes, que si te llegan te pueden matar. Otro argumento de los conspiracionistas lunares que dicen no pudieron haber ido al espacio, a la Luna, porque se habrían muerto. La radiación los habría matado. Y más si estuvieron 10 días afuera de la Tierra. Es más, alrededor de la Tierra, precisamente en las primeras misiones no tripuladas, sino con vuelos no tripulados, satélites, vamos a decir. De hecho, en el primer vuelo exitoso de un satélite norteamericano, no me acuerdo si fue Vanguard Explorer, siempre me hago bolas, diseñado el satélite por el doctor Van Allen, James Van Allen, el doctor James Van Allen con su nave, con su satélite, descubrió que hay regiones con alta concentración de partículas ionizantes alrededor de la Tierra. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe? No, son biólogos, no astrofísicos. ¿Me la repite? No me da una ayudadita, dirían los jugadores de la América al árbitro. No me dan una ayudadita. No, ¿cómo se le llama a esa región donde la nave, este primer satélite norteamericano descubrió una gran cantidad de partículas radioactivas, partículas de radiación ionizante? Fue el doctor Van Allen, el autor que diseñó la nave. Se llaman, porque no es nada más una región, hay varias, se conocen como los cinturones de radiación de Van Allen. Okay. Bueno. Son argumentos de los que afirman que esto no sucedió. Bueno, una explicación de las fotografías está en las cámaras, en la fotografía. ¿Por qué se usaron estas cámaras y no las de 35 milímetros? Porque había un objetivo, además del político, hegemónico y militar de ir a la Luna, vencer los soviéticos a los norteamericanos, a los norteamericanos a los soviéticos, porque los soviéticos también hicieron su proyecto lunar, construyeron su cohete lunar, diseñaron y construyeron su nave para aterrizar en la Luna. Es más, la nave que finalmente no enviaron está en un museo en Moscú. ¿En Moscú? Creo que sí en Moscú. No creo que está en Moscú, creo que está en Moscú, no en Kazajstán. Está en Star City, en Moscú creo, el museo. Ahí está la nave que iban a usar para hacer aterrizar en la Luna a un cosmonauta, no a dos como hicieron los norteamericanos. Y es más, ya sabían a quién iban a enviar. Había sido seleccionado Alexei Leonov, recientemente fallecido. Entonces, Alexei Leonov, él se entrenó para llegar a descender en la Luna con esa nave.
Sí. Los soviéticos quizás estaban igual de locos que los gringos, según los conspiracionistas, porque iban a hacer pasar a sus astronautas por los cinturones de radiación de Van Allen y a exponerlos por la radiación cósmica que está en el espacio y de la cual no pueden ser protegidos por la atmósfera terrestre, porque no se llevan la atmósfera terrestre. Pero ¿para qué fueron, además de la competencia política mundial? ¿A qué iríamos a la Luna? Ya se sabía que era muy poco probable que hubiera vida, organismos. Entonces, no sería un viaje de interés biológico, seamos honestos. No habría mucha biología que hacer en la Luna, pero sí que se podría hacer. No, eso todavía no se les ocurría. Eso fue poquito después, a raíz de estos viajes, si es que realmente sucedieron. Pues comparar, o sea, después de A ver, usted está estudiando biología, pero quiere estudiar la vida, fenómenos vivos, organismos. Si quisieran estudiar la Luna, ¿qué estudiarían? Geología. ¿Cómo? Geología. Geología, no astronomía. Porque finalmente, desde que Galileo la apuntó con su telescopio a la Luna, ¿qué fue lo que descubrió? Que la Luna era un mundo como la Tierra, con montañas, valles, y eso a quién le interesa cuando sabemos que no hay seres vivos, a los geólogos. Y para la geología es muy importante la resolución de las imágenes. Si no, la NASA no le hubiera pedido a la firma alemana Hasselblad, esta cámara no es alemana, es japonesa, es de otra marca. ¿Qué marca es? Yashica. ¿La conocían? Se las presento. Le pidió a la empresa alemana Hasselblad, que también fabricaba este tipo de cámaras, que hicieran una cámara con especificaciones muy precisas y muy estrictas para enviar a la Luna. Por ejemplo, no debería tener partes plásticas. Todo debía ser metálico. ¿Por qué? Por la gravedad. A ver, deja que primero aquí. Por las radiaciones solares y por los eventos cósmicos que alteran los chips. Es que el chip todavía no se descubrió, no lo construían todavía los chips. Sí, el transistor fue inventado en 1959, según recuerdo. Pero los circuitos de transistores integrados apenas se desarrollaron en la década del 60 para esto. Y esos circuitos integrados eran de este tamaño o más grandes. El puro circuito de varios transistores para hacer algo. La miniaturización de esos circuitos integrados a lo que ahora tenemos en una tarjetita, eso se hizo entre la década del 70, en la década del 70, o sea, ya que habían prácticamente regresado y cancelado las demás misiones a la Luna. Dato histórico, ¿sí? Buena idea, pero en el momento no correspondiente, ¿sí? Hay que ubicar, por eso es importante ubicar cuándo se hizo algo. Desde el punto de vista de la ciencia y de las diferentes áreas de la ciencia, es importante conocer la historia, los momentos históricos y los eventos históricos, cuando ocurrieron, para poder entenderlos más claramente y hacer una mejor interpretación de los hechos. Por ejemplo, una argumentación es que esas fotografías son falsas, y las transmisiones de televisión son falsas, y las películas son falsas porque todo lo hicieron por computadora. Bueno, el poder de cómputo en 1969, había más poder de cómputo en un teléfono celular, hay más poder de cómputo en un teléfono celular que en las computadoras que se usaron para esto. ¿Pero por qué? Porque no existía la forma de concentrar más procesadores.
más circuitos integrados, más circuitos de transistores integrados. No, eso ocurrió, de hecho, como consecuencia de esto. Una necesidad que tuvieron las dos potencias es que lanzar cosas para arriba cuesta dinero porque cuesta energía, según la cuarta ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la cuarta ley de Newton? ¿Sí se saben la cuarta ley de Newton? Nada más saben las primeras tres. La ley de la inercia, primera ley. La ley de la fuerza, F igual a M por A, segunda ley. La ley de acción-reacción, la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la cuarta? Está en el mismo libro, después de las primeras tres. Está en los principios matemáticos de la filosofía natural. Un problema es que está escrita igual que las primeras tres, en latín, no en lenguaje matemático, no en forma de ecuaciones o fórmulas o funciones. Nosotros la escribimos así. La fuerza gravitacional entre dos cuerpos es el producto de una constante que no conoció Newton, por cierto, la constante gravitacional universal, por el producto de las masas de los cuerpos, de ambos cuerpos, entre el cuadrado del radio esférico que los separa. Esta es la cuarta ley de Newton, es decir, la masa de la Tierra atrae con esta fuerza a los objetos de masa m con una fuerza proporcional al producto de esas dos masas. La masa de la Tierra es de no sé cuántos octillones. La masa de 2 o 3 personas para enviar a la Luna, hay que multiplicar esa masa por la masa de la Tierra, y esa es la magnitud de la fuerza que tiene pegada a las personas a la Tierra. Tenemos que tener una fuerza mayor correspondiente a la ley de la inercia para cambiar el movimiento, para pasarlos para allá arriba. Necesitamos una fuerza muy grande. Necesitamos un motor muy grande, mucho combustible para mover al motor. Para alcanzar la velocidad de escape, que es mayor, para llegar a la Luna, que es mayor a los 45,000 kilómetros intervalo. Ah, caray, ¿verdad? No lo puedo hacer en mi bocho. Necesito un motor un poco más grande y bastante más combustible. ¿Por qué no regresaron a la Luna después de 1972? Esto cuesta. Y esto se pagó con dinero de los impuestos de los contribuyentes norteamericanos. Dijeron, no, ¿cómo vamos a seguir gastando en eso? Mejor sigamos bombardeando Vietnam. Que también nos cuesta. Fue la misma época de la guerra de Vietnam, que también fue un conflicto contra la Unión Soviética. Hubo esos dos conflictos, uno en la tierra en Vietnam, otro en el espacio hacia la Luna. ¿Por qué no regresaron a la Luna? Argumento contra esta conspiración, pues porque salía muy caro. Otro argumento, el primero fue que todavía no terminó de desarrollar, pero ya encontré otro argumento para decir que pues, sí le metieron lana, pero ya no regresaron porque salía muy caro. Bueno, y las fotografías. Ya dijimos por qué. Primero, la NASA mandó a hacer cámaras especiales. Más lana. Llevaban por lo menos 2 cámaras cada misión. Una que se quedaba en la nave, que se quedaba en órbita, y otra la que descendía. 2 cámaras fotográficas. Y llevaban la cámara de cine y la cámara de televisión. La cámara de televisión la fueron mejorando, después ya fue cámara a colores. Bien. Todo esto se tuvo que mandar a hacer, más dinero. En cuanto a las fotografías, ¿cómo funciona la fotografía? Primero, esta película, el hecho de que sea más grande, nos permite una imagen de mayor resolución, lo cual es más útil
esto es más útil para estudiar la geología lunar, para la geología. Por eso, usar cámaras de 6x6 y no de 35 milímetros. Se dan cuenta hasta la justificación de por qué mandaban a hacer cámaras, por qué no llevaban, por qué no usaban las mismas que habían usado en las misiones Géminis. En las misiones Géminis no había mucha imagen que capturar, porque fueron vuelos de prueba para aprender a llegar a la Luna. En cambio, en la Luna ya llegamos y ahora ¿qué hacemos? Hagamos un picnic. No, pues estudiemos la Luna. De hecho, por eso, aquí no se ve muy bien, no tanto. No, sí se alcanza a ver. Revisen esas. Se ven como unas crucecitas. Esas marcas que se ven en muchas de las fotografías de la Luna son marcas de que se ponen en las cámaras para estudios geológicos. Sirven para poder hacer análisis de las imágenes con fines geológicos. No voy a profundizar en el detalle. Pero eso te hablaba más de que esas cámaras sirven específicamente para esto. No para tomar fotografías para probar si fuimos a la Luna, no. Fue porque había uno ya. Después del objetivo político, había un objetivo científico para ir a la Luna. Y se tuvo que diseñar equipo científico especializado para eso. Las cámaras se hicieron metálicas y no con plásticos. ¿Cuál era tu argumento? Según era con la gravedad. ¿Cuál? Con la gravedad. No, porque podemos hacer plásticos tan livianos como los para eso. Pues por eso que los circuitos electrónicos de transistores había el interés de hacerlos más pequeños, más compactos, más livianos por esto. Y de ahí el desarrollo de la microelectrónica. O sea, de hecho fue un motor, un impulso, el interés de la Luna para mejorar la tecnología y no al revés. O sea, no es, están los microcircuitos, no sirven para hacer las computadoras, los cohetes y los aparatos. No, es, necesitamos ir a la Luna, hay que reducir los aparatos. Las computadoras, los instrumentos, etc. Fue una motivación para innovar en tecnología. Porque necesitamos hacerlos más pequeños, con menor masa. Y podemos hacerlos ya sea en plástico o en metal, aluminio, titanio, que por cierto son más caros que cualquier polímero derivado del carbono. No, el problema es térmico. Sí, ¿qué pasa si toman ustedes alguna cosa de plástico, por ejemplo, un globo de látex y lo meten al congelador? Se cristaliza. ¿Y por qué digo lo del congelador? La temperatura en la Luna, cuando hay atmósfera, donde no hay sol, en las sombras, dejen ustedes en la noche lunar. Este lado del astronauta de Buzz Aldrin no está recibiendo la luz del sol. Que por cierto, al no haber atmósfera, no hay gases que absorban parte del calor del sol y le llega todo el calor al astronauta. ¿Han visto películas viejas de ciencia ficción, de algunos que fueron a la luna, este tipo de cosas? Hay una muy buena de la década del 50, donde está buena como emocionante. Pero los astronautas llegan a la luna con sus trajes espaciales, son azules, rojos, amarillos. La misma de 2001, Odisea en el espacio. Los trajes de los dos astronautas que salen al final son, uno es rojo y el otro es amarillo. ¿De qué color es el traje? Blanco. Aquí la playera es medio amarillenta para que llamara más la atención que una playera blanca. Esto fue mercadotecnia. No, los trajes eran blancos originalmente, ¿por qué? Para reflejar la mayor cantidad de luz y que se calentara menos el astronauta. Pero del lado donde no recibe la luz del sol, Se congela,
está en una temperatura extrema opuesta. Mientras que por el lado donde le da el sol está por arriba de la temperatura de ebullición del agua, pero recordemos que ahí hay cuestiones de la atmósfera, ¿sí? En el otro extremo está por debajo del punto de congelación del agua. Entonces se tuvieron que seleccionar qué materiales se podían usar allá, los menos plásticos posibles. Una pregunta. ¿De qué material está hecho el rover Curiosity? ¿El qué? Rover Curiosity, que está en Marte. La base es titanio, titanio y aluminio. Son aleaciones bien locas. La información la encuentras en el sitio web del JPL. Ahí pues pueden profundizar. En el caso de Marte no es tan extremo como la Luna, porque hay una ligera atmósfera, 1% de la atmósfera terrestre, pero hay atmósfera, en algo ayuda. ¿Sí? En cambio aquí no hay, por eso el traje era blanco. Y por eso las cámaras tenían que ser metálicas, totalmente metálicas, las partes metálicas, y de silicio, de algunos silicatos, los lentes. Ya son cristales, ya no se van a cristalizar porque ya son cristales. Los metales también tienen estructura cristalina. Entonces, todo tiene una razón científica de ser para que funcione allá y que cuesta dinero. ¿Y entonces cómo funcionan aquí los neumáticos? Ah, es que no son neumáticos. Velos bien. Las llantas de la nave, del carrito, del rover lunar. Robert, oye Robert. No, ese era el perro de la caricatura. Robertino, vamos de cacería. Son como placas, ¿no? Son metálicas. Son de malla metálica, de acero, con cintas de acero para evitar que se doblen por el peso. No pueden ser neumáticas porque no hay atmósfera en la Luna, habría aire dentro de las llantas, habría una diferencia de presiones infinitamente grande y las llantas reventarían como ejotes. No eran neumáticas. Tengo otra fotografía donde se ven las llantas, cómo están siendo probadas en el laboratorio. Pero las llantas son de malla de acero. Bueno, regresemos a la fotografía. No fue la primera fotografía que tomaron, vamos, relacionada con la Luna. La más antigua y más famosa, bueno, de las más antiguas y más famosas es esta. Rising Earth, la Tierra saliente. ¿Sí? De hecho, los astronautas de Apolo 8 en diciembre del 68 accidentalmente se asomaron por la ventana y vieron que la Tierra iba saliendo por acá conforme ellos iban orbitando la Luna. En realidad la toma original es así. Todo el mundo la publica así, pero la toma original es así. Esto es cerca del ecuador lunar. Y estaban orbitando alrededor del ecuador. Entonces estaban volando por acá y de repente vieron la Luna saliendo o la Tierra saliendo por el otro lado de la Luna. Y vean la luz. El Sol está hacia acá. La Luna está siendo iluminada igual que la Tierra. Las sombras de los cráteres corresponden a esta posición. Esta fotografía fue tomada alrededor de la Luna. Y tampoco se ven estrellas. ¿Por qué? ¿Por su lejanía? ¿Mande? ¿Por la lejanía? Por las cámaras, ¿cómo funcionan? Lo más básico es la caja negra, con el hoyito, la cámara oscura. ¿No hicieron eso en la primaria? Con una caja de zapatos. El papel de China. O lo puede hacer en un tubo, una caja cerrada, háganlo en casa. Pónganle papel de China a una caja, de preferencia píntenla de negro por dentro. ¿Sí? Pónganle papel de China en una de las caras y en la cara opuesta háganle un orificio pequeñito. Y van a tener una cámara oscura. Si reemplazan el papel de China por una película fotosensible, tienen una cámara fotográfica que tiene, en este caso, 2 orificios, porque uno de ellos es el visor. ¿Y puedes ver el techo?
¿Puedes ver a tu compañero? Sí. Aquí en este caso, lo que vemos en el visor, y ahí se ve, sí, ahí se ve. Oh, ahí está el techo, ahí está la ventana. Es más, se ve al revés, ¿verdad? No sé si se ve bien, sí se ve bien, no sé si se ve al revés. Acá están mis pies y acá está la puerta. Pues esa es la puerta. Ahí están sus compañeros, ahí está. Techo, la ventana. Estas cámaras tienen de hecho es doble, una cámara para ver, para encuadrar, y otra cámara para la película, que corre aquí abajo. ¿Bien? Las cámaras que llevaban a la luna son como la mitad de esta, no tenían el visor superior. Por eso la fotografía de Buzz Aldrin, está chueca. Fotográficamente está mal tomado. ¿Cómo está el horizonte? Inclinado. ¿Por qué no, si lo iban a hacer para engañar a la gente, lo hubieran hecho derechita, no? Porque Armstrong llevaba su cámara sin visor, solamente la caja para el rollo y enfrente un lente, era una cámara, a diferencia de esta, de lentes intercambiables. Y las cámaras iban colgadas en el techo para poder tener las manos libres. Y desde aquí nada más le ajustaban los parámetros fotográficos, que son el tiempo de apertura del obturador y la sensibilidad de la película y la apertura del diafragma que permite entrar luz a la película. Si ustedes hacen su cámara oscura y la apuntan a un paisaje muy iluminado, puede ser que la imagen que vean se vea demasiado brillante. ¿Qué necesitan hacer? Pues tratar de cerrar o ponerle algo enfrente para que entre menos luz y sea menos brillante. Eso se llama diafragma en las cámaras fotográficas. Es Bueno, como el de los microscopios, ¿no? es igual, los microscopios son y funcionan con el mismo principio de una cámara fotográfica en cuanto al manejo de la luz. Entonces, con el diafragma regulo la cantidad de luz que llega al visor o a la película. Si es mucha la luz, como la cantidad de luz que habría si no hay atmósfera, habría que cerrarle para que no en fotografía se le llama para que no se queme la foto. Cuando sale muy blanca y no se ve nada, o apenas se alcanza a distinguir, es porque la fotografía está quemada. Le entró mucha luz. Para que no se queme debemos reducir la cantidad de luz que le llega a la película. Hay dos maneras. Una, cerrando el diafragma. La otra es haciendo que el obturador abra poco tiempo. El tiempo de apertura del obturador. Finalmente lo que es una puertita que tiene, está alineada con el lente, que para que se tome la foto, si hay mucha luz, este movimiento de apertura debe ser rápido, una gran velocidad de exposición se le llama, una velocidad grande de exposición. Si hay poca luz, es todo lo contrario. Necesitamos entonces o abrir todo el diafragma para que entre toda la luz posible, o abrimos el obturador más tiempo, el tiempo de exposición. Esos son los dos parámetros básicos, además de la sensibilidad de la película, con los que se debe manejar cualquier fotografía decente. No tanto en el encuadre, que se puede variar, sino para que la imagen se vea clara y los objetos que uno quiere capturar en la fotografía se vean claros, definidos. Otro es el enfoque, que es el manejo óptico de la distancia focal, bla, 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 bla. Bien. Esta fotografía, alguien diría,
¿Es falsa? Porque no hay estrellas en el cielo y además porque se ve más luz aquí que acá atrás. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, una iluminación con una lámpara? ¿Sí lo ven? Lo voy a hacer en mi sombra. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se ve la luz? Muy intensa en el centro y más difusa hacia las orillas. Esto puede ser evidencia de que se está usando una lámpara para iluminar. Alguien diría, ¡ah, ya los caché! Aquí está, ahí estaba iluminando la lámpara. Por eso es que está oscuro alrededor. Cierto, esta fotografía tiene muchos defectos y es la más famosa. La de Buzz Aldrin. La de Gene Cernan, ¿qué es esta? Gene Cernan es este astronauta, también ya falleció. No, Buzz Aldrin sigue vivo, tiene más de 90 años de edad. La de Gene Cernan, que tiene poco que falleció, ¿cómo se ve la luz? Muy pareja, incluso lejos en las montañas, más homogénea, lo que nos está haciendo evidente que la fuente de iluminación o es una lámpara o está muy lejos y es una fuente de luz muy intensa. ¿Cómo se llamaría? Sol. ¿Hay más pruebas de esto? Lo vemos, por ejemplo, en fotografías de la Tierra. Esta fue tomada precisamente por Apolo 17 en la última misión, cuando iban camino a la Luna. Se ve la Tierra toda iluminada igual, debe ser el Sol. Pero no se ven estrellas, tampoco. La primera fotografía tomada de la Luna desde el espacio, del lado oculto, es esta, tomada por una nave soviética. Aquí el problema es se tomó con una cámara de televisión, de hecho es una cámara fotográfica. Y el problema es la calidad de la televisión en 1959. No dice, sí, 7 de octubre de 1959. La televisión estaba infame en aquella época. Y la cámara que enviaron en la nave estaba todavía más de menor calidad, de menor resolución. Años después, en 1966, los Estados Unidos estuvieron enviando naves robóticas a la Luna y también tomaron fotografías. En esta se ve la Tierra, pongámoslo como la de Apolo 8. La de Apolo 8, este fue Lunar Orbiter 1, 1966, agosto. 2 años antes de esta. Se ven parecidas, ¿verdad? Nada más que está en blanco y negro. Es una cámara de televisión. Esta es fotográfica, pero se ven parecidas en cuanto al aspecto general. También vean que la resolución tampoco es muy buena, se ve hasta rayada por el tipo de televisión que se usó. Se puede confirmar, como esta que sí fue tomada en el espacio, porque las sombras de los cráteres corresponden con la fase terrestre o el ángulo de iluminación de la Tierra por el Sol, y tampoco se ven estrellas. Aquí ya se podrían ver porque tienen una mejor resolución que la fotografía soviética. Esta diríamos que es la versión moderna de la foto esta la tomó Luna 3 soviética, 1959. Esta la tomó Galileo. Bueno, no el matemático paduano, no, una nave espacial robótica llamada Galileo en diciembre de 1992, del lado oculto de la Luna, mientras viajaba hacia Júpiter.
Por eso se llamó Galileo la nave, porque iba a Júpiter, estudió Júpiter a finales de los 90. Es la misma cara de la oculta a nuestra vista de la Luna, pero con mucha mejor calidad de la imagen. Y tampoco se ven estrellas. ¿Por qué no se ven estrellas? Porque lo que nos interesa es la Luna o la Tierra. De hecho, muchas fotografías que se buscan desde la página de la NASA, hay imágenes que sí tienen estrellas y Sí. hay imágenes que no. Igual como en el microscopio, dependiendo cuál sea nuestro objetivo, es lo que vamos a ver. Dependiendo del objetivo, dependiendo de cómo abras el diafragma, dependiendo de la iluminación, vas a ver unas cosas u otras. Si no querían ver estrellas, El objetivo del viaje, de los viajes a la Luna fueron geológicos, no astronómicos. No les interesaba tener imágenes de estrellas o de galaxias, no enviaron telescopios, enviaron astronautas, pilotos de prueba, entrenados como técnicos geológicos de campo, con instrumentos para trabajo geológico de campo. Y hubo algunos estudios astrofísicos, pero sobre partículas que no llegan a la Tierra. Por ejemplo, es que son atrapadas por la magnetosfera y por la atmósfera misma, que son las partículas energéticas del Sol, que no son luz visible, o el poco ultravioleta y el poco infrarrojo que llega a pasar. Todo eso se queda atrapado entre la atmósfera y la magnetosfera. La Luna no tiene atmósfera, tampoco tiene magnetosfera. Entonces enviaron instrumentos para estudiar el viento solar, las partículas solares. En este caso no se trata de eso, en este caso se trata de una fotografía donde encontraron tierra anaranjada, suelo anaranjado, polvo anaranjado en el suelo lunar, que parece ser, ¿de qué color se ve la Luna? Gris. ¿De qué color se ve la Luna? Gris. Ellos mismos, Jim Cernan y Jack Schmitt, Harrison Schmitt, el todavía vive, que es geólogo. En la década del 60, los primeros astronautas americanos fueron reclutados en 1958, 57-58. En la década del 60, ya para esto, convocaron a más personas para ser astronautas, pero ya no eran pilotos de prueba. Eran médicos, ingenieros y científicos. Dentro de ellos, geólogos como Jack Schmitt. Jack Schmitt fue el único científico que estuvo en la Luna en la misión Apolo 17. Y él, junto con Jim Cernan, fueron los que encontraron polvo anaranjado en la Luna. De hecho, se quedaron, ¿qué? Se supone que era gris. No, encontraron polvo anaranjado. Lo que fue evidencia de qué está hecha la Luna y entonces cómo se pudo haber formado. Esas son esas evidencias. Pero no se ven estrellas. Vean, en esa fotografía se alcanza a ver el cielo lunar, no hay estrellas, pero se confirma que en las montañas al fondo se ve la misma iluminación que cerca del polvo anaranjado. O sea, es una fuente de luz muy amplia, no es una lámpara, no son lámparas. Por lo cual es muy posible que las fotografías sean auténticas y no sean falsas. Hay otras evidencias. Bueno, esta es de la segunda misión lunar, Apolo 12. Alambín. Y esta es una nave robótica que enviaron antes. Surveyor 3, creo que sí. Sí, Surveyor 3. Que tenía una cámara de televisión, por cierto. Uno de los objetivos de la misión fue ir a recuperar la cámara y otras partes de la nave para regresarlas a la Tierra y estudiarlas, a ver qué les había pasado al estar. La Surveyor fue enviada, creo que en 1966. La misión Apolo 12 fue en diciembre del 69. Entonces, esta nave había estado sobre la Luna expuesta a la radiación solar por cerca de 3 años. Entonces, el objetivo de ir a recoger sus piezas fue para ver qué les había pasado
en ese tiempo expuestas al ambiente lunar. Entonces fue un objetivo ya no geológico, sino de ingeniería. También el horizonte, ¿cómo se ve? Chueco. No eran fotógrafos profesionales y las cámaras no tenían visores. Entonces apuntaban a ojo, en unidades OBC, a ojo de buen cubero. Y esta misión Apolo 12, años después, envió la NASA una nave robótica a orbitar la Luna con cámaras de alta resolución para tomar mejores fotografías de la superficie lunar, hacer mejores mapas. ¿Y qué cree que se encontró? A la nave, a la base de la nave de descenso de Apolo 12 y los instrumentos alrededor. Pero él dice, sí, pero la foto la tomó la NASA. Es falsa. Ellos mismos la hicieron. Ya casi acabamos. Pues alguien puede decir, pues sí. Les ganaron a los soviéticos. ¿Sí? De hecho, por eso la Unión Soviética canceló su proyecto lunar en 1972-73. Ya no más, ok. Nos damos por vencidos, nos vamos a otra competencia, estaciones espaciales. Y empezaron a hacer las estaciones espaciales soviéticas. Pero sí alcanzaron a lanzar 2 naves robóticas rodantes, como el robotito que está en Marte, de hecho por los americanos. Los soviéticos enviaron 2 robots rodantes a la Luna, controlados por control remoto desde Moscú. No eran autónomos, a diferencia de las que están en Marte, que son autónomas. O son casi autónomas. Son programables. Las soviéticas no, las soviéticas las manejaban desde aquí. La ventaja es que la Luna está más cerca. Está a poco más de 1 segundo luz de distancia. 480.000 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000. O sea, la Luna está a 1,5 segundos luz de la Tierra. Entonces yo le doy una orden al robot y bueno, no la va a recibir en el instante, pero sí 1,5 segundos después. No es mucho retardo. Hay más retardo luego en internet aquí en México, ¿no? Ayer tardé varias horas en subir la clase de ayer de física, de 1:30. Bueno, la nave robótica orbital fotografiadora de la NASA encontró los 2. Esta es una fotografía de la nave soviética, se llama Lunokhod 1, sobre la Luna. O sea, los norteamericanos confirmaron fotografiando la nave soviética que ellos también viajaron a la Luna con naves robóticas en el este. Y aquí una imagen, una fotografía, esta es en el museo allá en Moscú, de un gemelo de los 2 robots que enviaron los soviéticos a la Luna, de los Lunokhod. ¿Qué tiene acá arriba? Parece como una tortuga, pero ¿qué tiene en el caparazón? No, son espejos. Espejos como algunos espejos que llevaron misiones Apolo a la Luna para colocar sobre la superficie lunar. ¿Para qué? Podría ser para comprobar el viaje en sí mismo, para que le lancen un haz de luz y le rebote. De hecho, hay un episodio de Big Bang Theory donde mandan fotones a la Luna y captan el regreso. Bueno, Sí, aquí está. Un láser verde, pero más grande, más potente de los que te venden en las tiendas. Instalado en un telescopio que en lugar de recibir luz la va a emitir. Si apuntan el láser a una región donde no hay espejos, las misiones de la NASA enviaron 3 sistemas de espejos. No es cualquier espejo. La información la encuentran en el sitio web de la NASA. De modo que reflejan la mayor proporción posible de luz por la forma geométrica que tienen los espejos, y un detector de luz que está en el mismo observatorio. 3 segundos después recibe el reflejo de la luz.
En lo que va y regresa. En lo que va y regresa, o segundo y medio de ida, segundo y medio de vuelta. Entonces puede encontrar dónde están cuando encuentra que llega la mayor proporción de luz reflejada. Cuando no llega tanta luz, pues le estoy apuntando a cualquier lugar en la luna. Se puede incluso hacer mediciones del albedo lunar de esa manera, por ejemplo, si la reflectividad de la superficie lunar. Ese sería un estudio de tipo geológico. Pero además ha permitido otra cuestión. Sabemos cuál es la velocidad de la luz. Velocidad es vectorial, es igual a D entre T. Distancia entre tiempo. Conozco la velocidad de la luz, mido el tiempo que tarda en llegar de ida y vuelta, puedo, D es igual a B por T, y puedo entonces calcular la distancia con precisión milimétrica entre la Tierra y la Luna. Se ha estado haciendo desde julio de 1900, bueno, desde agosto de 1969, recurrentemente todos los años, a través de varios telescopios que cuentan con el sistema. Año con año se verifica experimentalmente con ese sistema que sí fueron los astronautas a colocar los espejos y los soviéticos enviaron 2 robots a la Luna. Las misiones lunares son ciertas. Finalmente, ¿por qué no se ven las estrellas? No importa si es de Apolo 12 o si son... ¿Han visto las fotografías que han publicado los chinos? De sus robots en la Luna y eso. Búsquenlas, también están disponibles. Tampoco se ven estrellas. Porque para lo que les interesa a todas estas misiones es estudiar la Luna, no el cielo. Si quisieran obtener las imágenes de las estrellas, habría que aumentar el tiempo de exposición y abrir el obturador, y entonces la superficie se vería fotográficamente quemada. Por eso es que intencionalmente no se ven las estrellas en las fotografías tomadas sobre la Luna, o incluso de algunos cuerpos en el espacio, ya sea la Luna, fotografías de Marte, fotografías de Júpiter, de los satélites de Júpiter, de asteroides, de cometas. Difícilmente, por diferentes misiones europeas, indias, chinas, ninguna muestra alrededor del objeto de interés estrellas, porque en esa posición es más reflejante el objeto que quiere capturar. Entonces hay que cerrar el obturador, hay que cerrar el diafragma y darle una gran velocidad al obturador para que se vea lo que yo quiero. Afortunadamente también contamos ya hoy en día con algunas, incluso son videos o filmaciones o grabaciones tipo televisión tomadas en la Estación Espacial Internacional, donde sí se ven las estrellas en el cielo. Pero si ven las imágenes de la Tierra, se ven quemadonas. ¿Cómo las toman primero? Tenemos cámaras más sensibles, más modernas, no solamente traje la cámara que era de mi suegro, cámaras mucho mejores, más capaces que las cámaras disponibles en 1969 y 1970. Este uso del método científico para afirmar esto es faccioso. Como esto hay otras ideas de este tipo conspiranoicas que pueden hacerse evidentes cuando revisamos a detalle los argumentos, tanto en pro de la conspiración como en pro del hecho histórico. Es un ejercicio crítico, ya no solamente del pensamiento, sino del método científico. El método científico lo podemos usar para engañar, pero también podemos usarlo para desmontar los engaños. Nos vemos en la próxima.